¡Vamos! Dile a la persona que está junto a ti, exalta conmigo a Jesús. ¡Vamos! ¡Sí! Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Vamos a decirlo conmigo. De gloria en gloria te veo, Dios. 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 Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. Querido amigo, amiga, ponemos a tu disposición la Academia de Teología Zoe. El primer curso se llama Activando el Río de Dios en ti, 100% online, con una duración de 3 meses y con una manera entretenida y dinámica. A través de remas, el Señor irá semana tras semana edificando tu vida a través de su hermosa palabra. Cosas poderosas
se van a activar en ti. Para mayor información, escríbenos al WhatsApp que aparece en pantalla. Estamos completamente seguros que después de 3 meses, todo lo sobrenatural que el Señor tiene dentro de ti comenzará a fluir como un río de Dios. Recuerda, no olvides inscribirte a Academia de Teología Zoe y tu vida será 100% transformada. Bendiciones. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor y otra vez a proclamar quién va a ser parte del cambio de esta nación en un fuerte grito de victoria. ¡Aleluya! Así. Es verdad que hoy tu pueblo adora, cielo se abrirá, reyes temblarán. Si eso es verdad, y yo lo creo, digo para ti. Es verdad que hoy tu pueblo adorará, muertos vivirán y ciegos verán. Si eso es verdad, solo creo, y solo creo, Dios para ti. Yo seré alguien que haga historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré, voy a lanzar tus brazos, Señor, tus brazos, Señor, otra vez. Es verdad que hoy tu pueblo adorará con el fuego de Dios y con tu verdad. Milagros habrá, ¿lo crees? Ángeles cantarán, almas se sanarán, lo proclamará. Si es verdad, si eso es verdad, y eso creemos, vivo para ti. Vamos a proclamar, yo seré alguien que haga historia en esta ciudad.
Yo seré al que cada historia en esta ciudad. Hablaré de tu verdad a la humanidad. Firme estaré. Voy a alcanzar tus brazos, Señor. Tus brazos, Señor. Tócame. ¿Cuántos tienen un aplauso para darle? Él que va a ser parte del cambio de esta nación. Aleluya. Oh Señor, puedes usarnos. Aleluya. Aleluya. Comunión Internacional presenta su programa El ADN de Jesús. La gracia es el tema central del nuevo pacto. Y cuando nos ponemos a buscar la palabra gracia, está en un 90% relacionada con la salvación. El problema es que mientras yo crea que por lo que hago, por lo que soy, por lo que sé, Dios me debe dar una iglesia grande, estoy fuera de su gracia. Gracia es un favor inmerecido, y para que entendamos que es inmerecido, tengo que morir al yo. Es un tema tan poco conocido, tan poco entendido, porque repito, hemos hablado demasiado de la gracia en términos de salvación. Y si usted si quiere se pone a buscar en YouTube, en Facebook, en el maestro Google, salvación, salvación, salvación. Pero Pablo ha decidido vivir por gracia. Imagínate, Dios nos hubiera dado una mega iglesia hace una semana atrás, seríamos, y perdone la expresión, gente inmamable, orgullosa. Creeríamos que Dios nos da una mega iglesia, edificios y todo eso, universidad, colegio, porque hubiéramos creído que es por hacer las cosas bien. Pero nada más lejos. Lo importante de la gracia, escucha bien, es que el regalo depende de los recursos, este regalo inmerecido depende de los recursos que tiene aquel que va a dar el regalo. Repito, y aquí es donde usted tiene que entender que si la fe no alcanza tu gracia, todo lo que Dios te quiera dar estará limitado a ti, a tus fuerzas, a tu intelecto. Entonces, es por eso que este tema es tan importante. Y de nuevo, Pablo dice, yo el más pequeño de todos soy una porquería, pero su gracia no ha sido en vano en mí. Entonces, si esta mañana se te logra revelar un poco más lo que es la gracia, trabajar en su gracia, vivir en su gracia, perseverar en la gracia, como gracia es darte, es favor de Dios, es darte algo, escuche bien, no dependiendo de ti, quiere decir que lo que Dios te va a dar va a depender de Él. Y Pablo lo explica así, conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, insondables riquezas. Cuando Alfonso me decía a mí, vamos a tener un edificio de una manzana, yo decía, esto es imposible. Es imposible que la iglesia crezca, es imposible si no hay un acto de favor de Dios. Va a crecer sin gracia hasta lo que en tu inteligencia humana te lleve, pero yo prefiero las inescrutables riquezas de Cristo Jesús. Bien, por eso es tan importante, escuche bien, que usted esta mañana pueda entender lo que vamos a enseñar. Ya hablamos la gracia
¿Cómo optábamos a la gracia? La gracia se opta cuando usted se muere. La gracia es impactante porque ahora entiendo que podemos tener una mega iglesia porque no es por mis fuerzas. Entiendo que podemos construir un edificio de un porte de una manzana porque la gracia depende de él, no depende de mí. El problema es no solo creerlo, sino sentirlo así. Bueno, el día domingo fuimos a almorzar con Alfonso, Choni y mi esposa y teníamos 1.000.000 de dudas porque existe la justicia, existe la fe y las obras y existe la gracia. En los dos primeros elementos, que es justicia y fe, sí se requieren de obras. El problema que la gracia, que tiene que ver con lo que Dios nos va a dar, presentarle a Dios una obra tuya es una ofensa y dejaría de recibir por gracia. Entonces, ¿cómo podemos entender lo que es las obras de la fe, las obras de la justicia y la gracia? ¿Listo? ¿Preparado? Si esta mañana se te revela esto, empresarios pueden prepararse a firmar los contratos más gloriosos de su vida. Esta semana se está convirtiendo gente en comunión, pero entendimos que no somos nosotros ni por lo que hagamos. Pero no significa dejar de ser obras. Me meto de inmediato. Justicia, fe y gracia. La justicia. Partamos por la justicia. Jesús dijo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, no entraréis al reino. Filipenses capítulo 3, versículo 9, dice que para ser declarado justo, usted tiene que obedecer, o en este caso tenía que obedecer la ley. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Pero la versión NTV agranda el concepto y dice, y llegar a ser uno con él, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Esa frase, obedecer la ley, en el antiguo pacto era declarado justo por obedecer la ley de Moisés. Pero en el nuevo pacto hemos muerto a la ley de Moisés, pero sí tenemos dos leyes. Pablo dice que él vive bajo la ley de Cristo y en Romanos 8 dice que la ley del Espíritu nos ha hecho morir a la ley de Moisés. Cada vez que la Biblia habla de ser justo, tiene que ver con obedecer la ley. ¿Qué ley? La ley de Jesús y la ley del Espíritu. La ley de Jesús son sus mandamientos y la ley del Espíritu es la forma en la cual desarrollamos estos mandamientos. Entonces, el primer punto, que es justicia, sí tiene que ver con obras. Obedecer la ley de Jesús y obedecer la ley del Espíritu. En el antiguo pacto se obedecía a la ley de Moisés. ¿Me estoy haciendo entender? La ley de Jesús nos da el mandato, id y hacer discípulos. La ley del Espíritu nos dice cómo hacerlo. Háblale a esta persona, ministrale de tal forma, los dones. Así que la justicia, que sí tiene que ver con la obediencia, y la obediencia tiene que ver con obras, la justicia, primero la imputada, que tiene que ver con la salvación, usted no hace nada. Pero hay un acto de ser declarado justo que tiene que ver con la obediencia a la ley de Jesús y a la ley del Espíritu. ¿Ok? O sea, yo no me gano la bendición por ser apenas obediente. Me gano una bendición, pero no la bendición nivel gracia. ¿Sí? Vamos a dejar la fe al final, que es la que más tiene que ver con obra. La gracia. En 1 Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10, dice cómo opera la gracia. Recuerde que por medio de la gracia, usted puede llegar a adquirir
a ser bendecido más allá de su manera de pensar. Es imposible tener una mega iglesia si no es por gracia. Y si usted no aprende a vivir por gracia, usted está condenado a la frustración. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 9 al 10 dice, porque yo soy pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Cómo opera la gracia? Primero, ¿qué eres? Pablo dice que es el más pequeño de los apóstoles. Lo más pequeño, mira lo que dice Filipenses capítulo 3, versículo 8. Dice, a mí que soy el más pequeño, y aquí ya no dice apóstol, de los santos. Esto lo explicamos el lunes. O sea, hasta que no te despojes de todo, no operará la gracia. Hasta que no reconozcas que no lo mereces, hasta que no reconozcas que va a ser un acto de favor divino, no se va a firmar el próximo contrato. Eres lo más pequeño. Y Pablo es sabio, es astuto. Dice, si quiero optar a la gracia, tengo que entender que soy lo más pequeño, lo más vil, lo más despreciable. Por eso Pablo una y otra vez dice, soy pequeño. Leamos la versión, se me perdió, la Reina de Valera. A mí que soy el más pequeño que todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. O sea, Pablo dice que hasta tu ministerio es por gracia. O sea, Pablo entiende que para que opere la gracia se te tiene que meter en la cabeza que no eres nada ni nadie, porque la gracia es un favor inmerecido. Entonces, hasta aquí lo tenemos claro. Tenemos claro que la justicia tiene que ver con la obediencia a la ley de Cristo y a la ley del Espíritu. Tenemos claro que la gracia tiene que ver con despojarme de mi orgullo, de mi altivez y del yo merezco. Tiene que ver con despojarme de mí mismo, sentirme el más pequeño de los santos, activa su gracia, porque la palabra gracia es favor inmerecido. Nunca llegarás. Alguien decía, no, es que esto se obtiene por fe. No, se obtiene por gracia. Es la gracia de Dios la que te va a dar una mega iglesia. Es la gracia de Dios lo que te va a dar el próximo contrato. Es la gracia de Dios lo que te va a dar una esposa. Es la gracia de Dios lo que va a restaurar tu vida, no tus obras. Ahora la pregunta que nosotros tuvimos durante todo este tiempo, ¿y dónde quedan las obras? Para entender y comprender la dinámica de las obras de la fe y la gracia, tenemos que ir a Santiago. Santiago capítulo, este es un versículo que yo siempre quise evitar, Santiago 2, 14 al 26. Siempre lo quise evitar, porque se nos enseñó que la fe no tiene nada que ver con las obras, o muy poco que ver con las obras, cuando en realidad las obras y la fe están juntas. Hermanos míos, versículo 14, y aquí tiene que ponerle mucho cuidado. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Uy, esta es una pregunta crítica. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe no es un sentimiento, no es un sentir. La fe y las obras es la manifestación de la fe, por eso dice en sí misma, muerta en sí misma. Si usted, y déjame leerte porque aquí se complica la historia, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y te mostraré mi fe por medio de mis obras. Yo tengo para manifestar mi fe, para manifestar la justicia, tengo que obedecer. Pero para manifestar mi fe,
mi fe es mostrada por medio de las obras. Y cuando yo obro por fe, este mismo actuar por fe o actuar de obras alimenta mi fe. La fe sin obras es muerta. Hay gente que se queda sentado en un sillón esperando que algo ocurra. Eso no es fe. La fe siempre te va a obligar a dar pasos de fe. Tú crees que Dios es uno, bien los hace. También los demonios creen y tiemblan. Nota una actitud pasiva. Tengo fe, sí, yo creo. Y te quedaste sentado allí esperando que llegaran los recursos. No, eso no es fe. Y dice que hasta los demonios crean y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Y aquí lanza un Exocet, un misil nuclear. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Nosotros siempre predicamos que Abraham fue justificado por fe. Y tiene razón, porque el hombre es justificado por fe. Pero esa fe se manifestó en obras. Yo tengo que levantarme a orar, tengo que evangelizar, tengo que ayunar, tengo que diezmar, porque son las obras que provienen de la fe. Yo no puedo obrar. A ver, yo no puedo creer que la fe es pasiva. La fe por sí me va a obligar a moverme. Por eso Santiago dice algo horrible. Dice, bueno, Abraham fue justificado por las obras. ¿Pero qué obras? Las de la fe. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Entonces, son las obras de la fe. Son las obras las que perfeccionan la fe. Es lo que yo hago en fe, lo que es considerado un paso de fe. Fe no es quedarte estático creyendo que crees, porque los demonios creen y tiemblan. Por eso Santiago es tan brutal. Nosotros leemos, no, hermano, no haga nada, es por fe. No, si es por fe, Dios va a demandar que hagas algo, porque los demonios creen y tiemblan y no son considerados parte de la familia de la fe. Cuando Dios llamó al padre de la fe, Abraham, le ordenó sacrificar fe y obras. Estamos obligados a obrar, pero por fe. Estamos obligados a darle vida a nuestra fe por medio de las obras. Estamos obligados a decirle al mundo que tengo fe por medio de lo que hago. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo? Cuando por fe dijo, iremos y volveremos, y hasta ahí la fe no estaba consumada. La fe se consumó cuando el tipo levantó el cuchillo. O sea, tú puedes creer que Dios te prospera, y si no diezmas, eres un ladrón. ¿Por qué? Es porque estás actuando a un nivel demoníaco, donde los demonios creen y tiemblan. Tu fe queda consumada cuando entregas tu diezmo. Tu fe queda consumada cuando te vas a orar. Tu fe queda consumada cuando estás ayunando. Tu fe se consuma y eres declarado justo y amigo de Dios cuando Abraham levanta el cuchillo, va a sacrificar a su hijo. La fe tiene que ver con obras de fe, con paz. El problema es que la gracia ya no tiene que ver con obras. Ese es el problema. La gracia tiene que ver con un favor, pero la fe tiene que ver con obras. Y fue llamado amigo de Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. No es que te sentaste en una silla mecedora a esperar que las cosas pasen. Eso no te hace amigo de Dios. Lo que te hace amigo de Dios, te levantaste en la mañana por fe a buscar a un Dios que no conoces. Empezaste a trabajar para un Dios que no ves, pero estás obrando en fe, en consecuencia a lo que crees. Eso es fe. Y fue llamado amigo de Dios. Ahora, si tú crees y no obras, si tú crees y no es que creo en el tiempo, sí, aleluya, el Señor me abre.
pero no obras conforme a esa fe, simplemente crees al mismo nivel que los demonios. Y eso es lo que dice Santiago. Hermano, esto es terrible. Esto rompe algo en nosotros. No, es que yo creo que Dios va a traer multitudes y no evangelizas. Crees a nivel demoníaco. Una persona que solo cree pero no obra tiene la misma fe que los demonios. Eso dice también los demonios, versículo 19. Lo que tú crees cobra vida cuando obras. Lo que tú crees cobra vida cuando... No, es que Dios va a traer multitudes, aleluya. ¿Oraste? No, entonces tu fe no está viva. Estás al mismo nivel que los demonios. ¿Evangelizaste? No, pero yo creo, sí, pero es que los demonios creen y tiemblan. Pablo está diciendo que es tu fe lo que, o sea, son tus obras lo que manifiesta tu fe. Es lo que hace lo que manifiesta tu fe. No es lo que cree, es lo que hace, revela la fe que tienes. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 24. Porque aquí Santiago, está tratando de juntar las cosas. Fe sin obras es fe demoníaca. Los demonios creen. Pistis, ocupa la misma palabra. Fe sin obras es fe demoníaca. Fe sin obras es fe demoníaca. Fe sin obras es que yo creo en esto, yo creo en ofrendar, yo creo en evangelizar, yo creo en la autoridad. Hay gente que tú le dices algo y no obedece. Esa actitud de fe está al nivel de los demonios, porque cree en la sujeción, cree en su autoridad, pero sus obras están diciendo que su verdadera fe murió. La fe y las obras van juntas. Así que Santiago dice algo que Pablo no dice. Santiago está diciendo que Abraham no solamente fue justificado por la fe, sino también por sus obras, bajo el concepto de que tus obras revelan tu fe. Mira, Rahab la ramera, pobre chica, quedó con el apellido ahí. Asimismo, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella creyó que era el Dios de Israel el que iba a destruir Jericó. Cuando recibe a esta gente, los oculta. O sea, no, sí, yo creo en Dios, que el Señor va a tomar Jericó. Y viene el Señor y pone a prueba su fe y la hace obrar. La obra prueba tu fe, la obra le da vida a tu fe, la obra revela tu fe, la obra dice cuál es la calidad de tu fe. Y si tu fe va sin obras, tienes fe de demonios, porque ellos creen y tiemblan. Tienes la misma fe que las huestes celestiales de maldad. Asimismo también Rahab la ramera, pobre chica, no fue justificada por obra cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. No. No tengo a mi esposa acá al lado, nos vamos al médico ahora, pero eso es terrible. El cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras se murió. Que yo creo, apóstol, sí, yo creo. Aquí yo estoy creyendo. Ok, muéstrame por tus obras tu fe. Muéstrame por tus obras tu fe. Si no en nada te diferencias a un demonio. Muéstrame y sin fe es imposible agradar a Dios. Muéstrame por tus obras tu fe. Porque si tus obras no están dentro de tu fe, es igual que un muerto. No, es que voy a ir a la iglesia. Sí, yo creo en Cristo. Por eso la gente que no se congrega se va al infierno. Porque el cuerpo de Cristo es la iglesia. Jesús trata con su cuerpo. Es que yo creo en el Señor. Si crees en el Señor, te toca congregarte. Porque la fe sin obras está muerta. Como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Viejo, esto es terrible. Esto es tremendo. ¿A cuántos les gusta el tema esta mañana? Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la gracia? Si la gracia
no tiene que ver con obras. La gracia es un favor inmerecido. Para poder tratar de entender esto, ¿cuánta gente en Turquía se fue al infierno? Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Recuerda que la palabra salvo es soteria, significa alegre, prosperidad financiera, rescate, sanidad, salvo. La palabra salvo aparece soteria y son 8 acepciones o 7. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, no por obras. O sea que la gracia no funciona por obras. Es la fe la que funciona por obras. Aquí me metí ya en el propio tema. La gracia no funciona por obras. La fe funciona por obras. Porque la gracia no tiene que ver con lo que hago, la gracia tiene que ver con lo que recibo. Que es un favor inmerecido, un regalo del Señor. No por obras para que nadie se gloríe. Mirá, el Señor me dio 10.000 personas porque soy el más bacán para predicar. ¡Qué porquería! No, el Señor porque yo soy. No, qué porquería. Pablo dice, soy el más pequeño de todos los santos. La gracia actúa, es que me ofendí. No puedo darte gracia porque todavía sigues pensando. Todavía la vieja criatura. ¿Cuál es la obra que mata la gracia? La carne. Por eso a mí me está costando este tema. Porque en el fondo de mi corazón sigo pensando que merezco algo. Sigo creyendo que soy algo. Y hasta que no empiece a funcionar en que soy el más pequeño de todos los santos. Usted me dice, apóstol, claro, es que una cosa es que lo diga, otra cosa es que viva allí. La gracia jamás va a actuar en mi carne. La gracia jamás va a actuar en mi yo, en mi ego, en mi altivez, lo que sé, mis recursos, mis pensamientos. Mientras las obras de la fe manifiestan mi fe, las obras de la carne, yo no puedo confiar en lo que hago. ¿Por qué? Porque si quiero más allá de lo que estoy pensando, necesito la gracia. Con mis fuerzas tendré resultados, pero con la gracia se llena el templo. Con mi fuerza, 30 personas, con la gracia, 100.000 personas. Pero debo tener absolutamente seguro que no soy nadie. Ahora, el tema acá, y aquí termino, aquí matrimonio las dos cosas, es que la gracia se alcanza por medio de la fe. La gracia se alcanza por medio de la fe. Efesios 2:8 dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, no por obras. Si la gracia se alcanza por medio de la fe, y la fe tiene que ver con obras, pero la gracia no, ¿cómo funciona esto? Le estaba contando a mi esposa que no sabía cómo explicarlo. Pero Dios dentro de su sabiduría le dio un ejemplo, hermano. Allá va. ¿Listo? Así que tengo dos cositas que quiero decir. No renuncio a las obras de la fe. Renuncio a las obras de la carne. Ya no vivo yo. El problema soy yo, que creo que porque yo soy, Dios me tiene que dar algo. Necesito alcanzar lo que Dios tiene para mí por gracia. Porque si lo alcanzo por gracia, es conforme a las riquezas del que me da el regalo inmerecido. Y Pablo, para explicar, si yo le pido algo a Alfonso, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a dar Alfonso? Un desayuno, un almuerzo, a lo mejor me regala la tele. Eso es su límite. Alfonso no puede regalarme lo que no tiene. Eso sería si yo confío en que él me va a dar conforme a sus recursos. Pero otra cosa es que le diga a Bill Gates, regálame lo que quieras. Bill Gates, sus recursos son casi ilimitados. ¿Por qué? Porque quiero regalarte, José Miguel, esto. Ahora, si hablamos de la gracia de Cristo, Pablo dice,
conforme a las inescrutables riquezas de Cristo. Por eso me conviene vivir por gracia. Por eso me conviene vivir por gracia y crucificar todo lo que yo creo que sea. De nuevo, a mí me conviene vivir por gracia. A mí me conviene. Entonces, ¿cómo funciona la fe y la gracia? Allí va. Justicia, fe y gracia. Escucha este ejemplo. Escucha, así funciona. Atención, listo, preparado. Hace 1 año y medio, Chile soltó los fondos de pensiones. Yo recibí una millonada de plata. Millonada. Cuando estaba en el proceso de recibir, yo quería comprarme una camioneta. Ese era mi sueño. Quería comprarme una camioneta. Ojalá hubiera sido ahí la mejor. ¿Sí? Caminar por mi camioneta y respirar con mi camioneta. Pero cuando recibí los depósitos, el Espíritu Santo me ordenó sembrarlos. No me dijo, mira, si querés siembra. No, me ordenó sembrar en la iglesia. Así que yo llamé a la contadora, llamé a Alfonso y le dije, mira, acabo de recibir esta cantidad de millones de pesos y le voy a obedecer al Espíritu. Ahí fui declarado justo, porque creí esa palabra. Fui declarado justo cuando recibí la orden y la obedecí. El día que hice la transferencia, di un paso de fe. No era así, yo voy a sembrar y el Señor me va a dar millones. No. Estaba siendo obediente, pero ahora me tocaba darle obra a mi fe. Así que llamé a Alfonso, hice el traspaso. Y cuando hice el traspaso, mi fe la podía demostrar por las obras. Fe, justicia y fe. Yo nunca pensé en que Dios me iba a dar lo que me iba a dar. Había actuado en justicia y había actuado en fe. Pero nunca pensé en lo que Dios me iba a dar de vuelta. Nunca pensé, o sea, todo lo que Dios me diera, yo tenía la completa certeza. Lo que yo quería era que creciera la iglesia, nada más. Señor, dale crecimiento a los muchachos de la iglesia, danos una iglesia. Ese era todo mi límite. Pero nunca pensé que por su gracia, de nuevo, porque la gracia excede lo que yo hice, Dios me dio una familia, una mujer de Dios. Ayer llevé a Amy y mi esposa traía auto y mi esposa se había comprado una casa. Cuando yo sembré, nunca pensé que eso iba a activar. Repito, nunca pensé. Cuando yo sembré lo que haya sembrado, actué en justicia, obedecí a Dios, la ley del Espíritu, hice el traspaso. La fe tiene que tener obras, lo tiene que tener, pero nunca pensé en que Dios me iba a dar mucho más de lo que yo le di. Infinitamente. No hay dinero que compre un buen matrimonio, no hay dinero que compre lo que disfruto ahora, y eso se llama gracia. Gracia. Yo obedecí a la ley del Espíritu, actué en fe y Dios derramó gracia. Me dio más poderoso es Dios para darte más abundantemente de lo que necesitas o esperas. O sea, mira, escucha. Si a ti no se te revela la doctrina de la gracia, que es un favor inmerecido, mientras tú en el fondo del fondo sigas pensando que eres bueno, no puedes optar a la gracia.
Yo estoy lleno de obras buenas, producto de la fe, para vivir en fe. Pero eso jamás me hará merecedor de algo, y así actúa la gracia. Un favor inmerecido. Sí, yo perdí una camioneta. Dios me dio una esposa, una hija, viene otra hija en camino. Mi esposa traía auto. Estamos en el proceso de vender la casa que yo no tenía. La gracia de Dios. Repito, la gracia de Dios restituyó sin merecerlo, sin ser nadie, restituyó mi vida. Tenemos iglesias, tenemos pastores extraordinarios, avívanos que este mes seguramente llega a 300 pastores, un equipo de gente fiel, un equipo de gente que está allí, que trabajamos como perros para el Señor. Pero ahora, imagínate, Dios me da una mega iglesia hace una semana atrás, hubiera sido inmamable, hubiera sido un tipo cabezón, hubiera pensado, si yo pienso que en el 0,0001% me lo merezco, salí de la gracia. Me salí de la gracia y Dios no podrá seguir operando en gracia en mi vida. Señores, yo renuncio públicamente a lo que sé, yo renuncio públicamente a lo que tengo, yo renuncio públicamente a todo lo que yo creo me hace merecedor para algo. Yo decido vivir por gracia el resto de mi vida. Voy a vivir bajo la ley del Espíritu. Voy a ser declarado justo por ser obediente a Cristo, por ser obediente. Voy a hacerlo, voy a ser obediente así me cueste la vida. Mis obras van a alimentar mi fe y van a demostrar mi fe, porque la fe sin obras es muerta. Voy a levantarme a orar, voy a levantarme a ayunar, voy a levantarme, pero eso no me hace merecedor de nada. Yo quiero solo vivir por gracia. Pastor Camilo dice, a mí me regaló el Señor una esposa preciosa y fue más de lo que yo le pedí. Y Camilo es feo, yo te quiero decir, vos sos feo, Camilo, Dios te dio, hay pura gracia de Dios. Yo tengo una esposa hermosa, viejo, es pura gracia de Dios. Así que, escuche esta. La gracia comienza cuando usted sabe que no lo merece. La gracia comienza cuando reconozco que cuando llegue una sola alma a la iglesia, no lo merezco. La gracia mata mi orgullo, porque ya no puedo ser orgulloso. Yo no puedo tratar mal, mira, hijo mío, el mundo fue llenado de una porquería. Yo no puedo hacerlo. Porque sé que esa alma que llegó no la merezco. Sé que estoy viviendo en finanzas inmerecidas y me conviene decirlo porque mis finanzas naturales no me hacen comprar la casa que quiero, pero voy a tener esa casa. Mi amor, ¿cómo? ¿Qué casa es? Mediterráneo. Y la voy a tener, pero va a ser por gracia. Va a ser un regalo. A lo mejor la compro sin dinero. A lo mejor algo va a pasar. ¿Por qué? Porque ya no vivo de acuerdo a mis fuerzas. Argentina se va a llenar de almas, México se va a llenar de almas, Chile se va a llenar de almas, Ecuador se va a llenar de almas, Colombia se va a llenar de iglesias, Venadillo se va a llenar de almas, porque Dios va a hacer llover de su gracia. La gente, la comunión que está en la cárcel allá en Guayaquil se va a llenar de reclusos nacidos de nuevo. Finanzas, te estoy profetizando, pero no es por obra, no es porque tú seas bueno. Tu iglesia se va a llenar de almas. Dios va a restaurar vidas destruidas, acabadas, pero son solo por su gracia. Solo por su gracia. Solo como un acto inmerecido, solo por favor. Yo estaba pensando el otro día, venía de estacionar el auto, la palabra por favor. Es bíblico entonces pedirle por favor a Dios, por favor.
bendice porque la palabra favor es charis, gracias. ¿Por qué tienes que bendecir mi vida? Hazlo por gracia. Sí, Señor, obré en justicia. Tu palabra dice que debo diezmar. Lo voy a hacer. Recuerda que Santiago dice que si mi fe no va acompañada por obra, actúo igual que un demonio que solo cree. Entonces la Biblia dice, justicia, obedezco, diezmo, pero por fe paso adelante el domingo, hago y lo transfiero. Listo, ahí actuó la fe, pero yo no quiero volver a recibir algo que no sea por gracia. Porque si es por gracia, si es un favor inmerecido, si es por gracia. Siempre pregunté por qué nuestra iglesia no crecía más. Siempre le pregunté al Señor. Siempre con Alfonso, unos desayunos de frustración enorme. Así se sentía Abraham. ¿Cómo funcionó lo de Abraham? Mire, escucha esto. Sacrifícame tu hijo. Ley, una orden. Abraham subió y levantó el cuchillo, obró por fe. Ahí fue justificado cuando obró por fe. Y la gracia, juro por mí mismo. Ese fue un acto de gracia. Juro por mí mismo que te bendeciré. Lo juro, Abraham, lo juro. ¿Por qué? Porque no me negaste a tu hijo. Obraste en fe, Abraham, pero no es por eso. Es porque te voy a declarar el padre de la fe. No te voy a declarar digno de mi gracia. Te voy a declarar padre de la fe. No te voy a declarar digno de mi gracia. Y juro por mí mismo, Abraham. ¿Por qué dejó que Abraham se envejeciera? Dice que consideró su cuerpo casi muerto. ¿Por qué dejó que Sara envejeciera? Para que no fuera por obras, sino por fe, y en la fe actuara la gracia. Así que yo confieso mi pecado, en serio. Pensé que era porque fuera buen predicador, o sí que lo soy, no sé, o maestro, no sé. Después pensé que era porque trataba bien a la gente. Después pensé a causa de la revelación. Después siempre pensé en mí, en yo. ¿Verdad qué porquería soy? Hasta que Dios tuvo misericordia de mi vida. Y ahora entiendo. Ahora dependo de las inescrutables riquezas de Cristo. Dependo de Él, mis finanzas dependen de Él. Cada recurso que Dios añada a mi casa es solo gracia. Dejo de depender de mis obras, dejo de depender de lo que sé, dejo de depender de quién soy. Ahora estoy por gracia. Vuelvo a escuchar este tema. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia al humilde. Nosotros tomábamos gracia, favor inmerecido. Da gracia al humilde. Oye, o sea que Dios le da sus riquezas enteras al humilde, al que reconoce que no es nadie. Mientras tú creas que lo merezcas, no es gracia, es salario. Nos quedan 2 temas que tocar. Y lo vamos a pasar el jueves y viernes, acercados confiadamente al trono de la gracia. O sea que Dios anhela que su gracia reine sobre ti, no tus obras. Y también dice, le fue dado un aguijón. Y Dios responde, bástate mi gracia. Son 2 temas que vamos a tocar el jueves y el viernes. Yo sugiero que vuelva a escuchar esto, porque esto a mí me tiene los sesos volados. Me reconozco que soy el más pequeño de los santos. Lo digo de verdad. Y siendo la gracia el tema central del nuevo pacto, hemos limitado la gracia solo a la salvación, cuando Pablo nos invita a vivir por gracia. Perdone, lo voy a dejar, porque hoy día voy a
fluir en la gracia de Dios. Voy a vivir en la gracia de Dios. Voy a nadar en la gracia de Dios. Voy a disfrutar su gracia. Quizás cuántas cosas Dios, conforme a sus inescrutables riquezas de su poder y de Cristo, me vaya a dar hoy día, sin merecerlo. Perdóname, es que no lo merezco. Así que los tengo que dejar. Por eso Pablo dice que la gracia de Dios esté con ustedes. Que la gracia los acompañe, que la gracia los inunde. Que hoy día Dios les ponga gente por gracia, contratos por gracia. Ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Siempre me guiarás, mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. Y temor, mi ancla eres tú. Tú me rodeas con cantos de amor y de liberación. Mi corazón seguro está, mi cuerpo en ti descansa. Aquí a mi lado tú estás, no me abandonas, no me abandonas. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. ¿Por qué temeré? ¿Por qué temeré? Siempre estás conmigo, siempre estás conmigo. Tú lo prometiste y nunca fallarás, y nunca fallarás.
siempre tú estarás conmigo hasta el final.